pero depende, ¿no? Está caliente eso y no lo vas a tocar, te da temor de que te salga una ampolla o te vas al bosque, al cerro, ¿no? Y te da miedo meterte allá porque sabes que el miedo puede servir como un indicador, ¿no? O nos puede ayudar a prevenir cosas, ¿no? Pero hay puntos donde hay asuntos donde el temor, o ocasiones donde el temor no es bueno, y de eso vamos a hablar hoy, ¿ok? Esta noche vamos a seguir estudiando la carta a los Gálatas y estamos en el capítulo 2. El tema del día de hoy se llama libres de la hipocresía y el temor. Libres de la hipocresía y el temor, ¿ok? Vamos a hablar de esta segunda parte del temor. Y bueno, les pido que por favor me acompañen ahí en sus Biblias, a partir del versículo 11 hasta el versículo 16 del capítulo 2. Y aunque vamos a leer estos versículos, pues hoy nada más vamos a ver aunque vamos a leerlos todos hasta el versículo 16, pues hoy nada más vamos a ver el 11 y el 12. ¿Ok? Entonces, pues no sé, pues me pueden avisar cuando ya estén ahí. ¿Ya están? Ya están preparados, ya saben a lo que viene, ¿no? Gálatas, directito. Bien. Ok, dice la palabra. Pero cuando Pedro, ustedes me dicen si traigo otra versión, según yo traigo la Reina Valera aquí, en el escrito. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Aquí lo puedes remarcar: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Rogamos tu gracia con nosotros esta noche, ayudándonos, dirigiéndonos. Rogamos tu dirección, Señor. Rogamos que tú nos ayudes. Tú sabes que no podemos hacer nada sin ti, Señor, y queremos vivir libres de temor, Señor, y libres de hipocresía, Señor. Como hemos aprendido recientemente, no queremos vivir con fachadas falsas, Señor, pero entendemos que muchas veces el temor puede ser un detonante para esto, Señor, y queremos que nos ayudes, que nos permitas, Señor, entender más ampliamente y más profundamente la grandeza del evangelio. Ayúdanos, danos tu gracia, bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí conmigo, bendice a los hermanos que no están aquí con nosotros hoy, Señor. Pero tu palabra, Señor, no cambia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues la carta a los Gálatas, hermanos, para que ustedes la vayan como que dividiendo, teniendo un mapa de ella, tiene pues 3 subdivisiones, ¿no? Tiene 3 subdivisiones básicamente. La primera trata de la biografía de Pablo, ¿ok? Si tú ves Gálatas, tú la puedes partir en 3, tiene 3 partes, ¿no? Esencialmente. La primera es la autobiografía del apóstol Pablo, la cual incluye su visita en Arabia, que nosotros ya pasamos, que fue ahí donde el Señor Jesucristo le había comunicado el evangelio directamente a él, ¿sí? Y la pregunta que surgió, ahorita paso a las otras 2 partes, pero la pregunta que surgió entre los Gálatas fue que si este evangelio que estaba él predicando era el mismo que estaban predicando los apóstoles, ¿se acuerdan? O sea, ¿es el mismo? O sea, ¿es el mismo que recibieron ellos de los labios del Señor? Y la respuesta es, por supuesto que sí.
¿sí? Nosotros vimos que en los primeros 10 versículos del capítulo 2 la unidad del evangelio resalta, ¿no?, grandemente, y que Pablo con los apóstoles en Jerusalén predicaban pues un mensaje, ¿no? Ellos concluyeron que era un solo mensaje, no hay dos, no más, ¿sí? Un solo mensaje. Y tanto el Pedro, ¿no?, que predicaba a los de la circuncisión, como el de Pablo a la incircuncisión o a los gentiles, eran pues dos campos de trabajo, ¿no?, en la obra del evangelio, pero vemos que es un mismo mensaje, un mismo Señor, no hay más, ¿ok? Esa sería entonces como la primera sección de la carta, ¿no? Ahora nos encontramos nosotros, haz de cuenta, que en un puente entre esa primera sección y la segunda sección. La segunda sección va Pablo a hablar asuntos teológicos, ¿no? Van a ser asuntos teológicos a los Gálatas, ¿sí? Y entonces después va a entrar a una tercera y última sección donde Pablo lo que va a hacer, va a enseñarles y a enseñarnos a nosotros, el Señor, por palabras de Pablo, cómo se aplican esas verdades fundamentales y teológicas en la vida del creyente, ¿ok? Él nos las va a explicar. Entonces, así que solamente recapitulando muy brevemente los primeros versículos del capítulo 2, pues Pablo cuenta cómo él subió a Jerusalén. ¿Se acuerdan después de cuántos años? ¿Cuántos años, niños? 14 años, ¿no? Después de 14 años él sube a Jerusalén desde su conversión. 14 años después sube a Jerusalén y trata un asunto con los judaizantes, ¿no? O el asunto más bien con los judaizantes. Ellos estaban tratando de volver a los creyentes recién convertidos a la ley, a que se apegaran a tradiciones mosaicas, ¿sí? Que se apegaran a un sistema religioso, ¿no? Querían forzarlos a circuncidarse, ¿sí? Pero eso era como que la punta del iceberg de todo lo que estaba abajo, ¿sí? O sea, por eso es que Pablo se reúne con Bernabé y con ellos, ¿sí?, enérgicamente. Entonces, esa circuncisión era como les digo, la punta del iceberg, era como la puertita para dar entrada a todo un sistema religioso, ¿no?, de leyes y de las tradiciones, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? ¿Dijeron que sí o no? No, para nada, se opusieron enérgicamente a ellos, y por eso es que Pablo reúne a los líderes en Jerusalén en privado y habla con ellos, ¿no? Jacobo, Pedro y Juan, ¿no?, quien, como dice el versículo 9, vamos a tratar de no movernos mucho de aquí, solamente un par de excepciones, bueno, algunas cuantas. En el versículo 9 dice que eran considerados como columnas, ¿no? Y eso resalta la función que ellos tenían en el sostenimiento y el establecimiento de la iglesia en esos años, ¿no? Lo que Pablo hace ahí en la junta es presentarles en privado el evangelio que está predicando, ¿no?, para ver si había alguna disparidad o había alguna disparidad, se dice, ¿eh? Había algo diferente, ¿no?, alguna disimilitud con su mensaje, y atenderla en corto. Pero ¿qué creen? Pues no la había, ninguna, ¿no? Entonces ellos se ponen de acuerdo y concluyeron, mira el versículo 9 nuevamente, dándoles a Bernabé y a Pablo la diestra en señal de compañerismo. Es decir, ellos estaban recibiendo todo el apoyo de los apóstoles para continuar con la misión que el Señor Jesús les había encargado, predicando a los gentiles. Fue un, dale Pablo, estás bien, avanza, sigue dándole, predica a los gentiles, la gracia de Dios está contigo. Es decir, es obvio que la gracia de Dios está contigo, avanza, ¿sí? Estamos contigo, somos socios y hermanos, ¿no? Entonces solamente le piden una cosa, que se acuerden de una cosa. ¿Qué cosa? Que se acuerden de quién. De los pobres, que se acuerden de los pobres. Eso nos debe de quedar muy, muy guardado, ¿no? Que se acuerden de los pobres, ¿no? Pablo dice, ese ha sido siempre mi deseo, y no se quedó en un deseo. Vimos a través de la carta a los Hechos que él lo hizo, ¿no? Fue una prioridad para él. Bueno, entonces Pablo y Bernabé, después de esto, después de haber concluido el asunto, salen de la reunión, ¿ok? Salen de la reunión, no nos dice la escritura a dónde se dirigen exactamente, pero por el texto se piensa que se dirigen hacia Antioquía, ¿no?, donde está el trabajo, ¿no? Uno va donde está el trabajo, ¿no?, a seguir con el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. De modo que ahora la escena pues cambia, ya no está en Jerusalén, ahora está en Antioquía, ¿okay? Y aquí ya no es Pablo yendo a los apóstoles, sino el apóstol Pedro yendo a Pablo, ¿okay?, viniendo a Antioquía de Siria. Y aunque no se nos dice, ¿no?, pues cuál es el motivo principal por el cual Pedro viene acá a Antioquía, lo que sí nos deja ver el texto, mis amados, es que Pedro cometió un muy grave error, ¿no?
La Biblia no cae en eso, es un error, ¿ok? Fue un error, fue un pecado el que cometió en su forma de conducirse, ¿sí? Y Pablo lo que tiene que hacer es tratar el asunto con él. Ahora vamos a ir para allá, pero no perdamos de vista, ¿no?, que esto sigue conectado a la defensa del apostolado de Pablo. Es una sola historia. Está conectado al apostolado de Pablo, a su defensa, ¿ok? Los judaizantes, como ustedes se acuerdan, habían metido en la mente de los gálatas que Pablo no era un apóstol, ¿sí?, que él no era verdadero, que no era parte de los 12. Y de acuerdo a lo que está mencionando aquí Pablo, aquí demuestra que además de ser un apóstol verdadero, enfrentó cara a cara a Pedro. O sea, si pueden ver el respaldo, o sea, Dios es tan sabio que usó esta área, ¿no?, donde pecó Pedro, para tratar con él, pero al mismo tiempo para destacar, para defender su iglesia, y al mismo tiempo destacar el apostolado de Pablo, ¿no? Pablo era considerado en la iglesia primitiva como un líder entre los 12, o sea, como el líder más bien entre los 12. ¿Sí? Y Pablo pues no tiene ningún reparo en enfrentar la situación con Pedro. ¿Sí? Pedro estaba tomando una ruta distinta, ¿no? Es creyente, ¿ok? Es el apóstol Pedro, pero estaba tomando una ruta distinta a lo que habían acordado en Jerusalén. A veces le batallamos, ¿no?, con mantenernos firmes en las cosas que decimos, ¿verdad que sí? Yo estoy trabajando en ella, ¿no? Acababan de acordar en Jerusalén y bueno, no estaba apegándose a eso. Y además, ¿no?, debido a su liderazgo, estaba siendo de influencia a los demás creyentes en Antioquía. O sea, nuestras decisiones influyen también en los demás, hermanos, ¿no? Entonces, entra aquí al desarrollo. Dice la iglesia en Antioquía, pues para los que quieran anotar, ¿no?, fue la primera en ser establecida en la región gentil, ¿no? Fue la primera. Recuerden que la iglesia pues madre está en Jerusalén, ¿no? Pero ahorita en un momento, debido al crecimiento tan impresionante, ¿no?, de gentiles, bueno, ahora todo se traslada, ¿no?, a la iglesia en Antioquía, ¿sí? El número de creyentes era impresionante. Esta iglesia estaba en su mayoría formada por judíos, pero no solamente por judíos, habían judíos y gentiles, ¿okay?, judíos y no judíos, ¿no? Era una mezcla, ¿no? Pablo y Bernabé para entonces pues eran los actuales pastores de la iglesia en Antioquía, y junto con ellos habían 3 hombres más que estaban dirigiendo la congregación. Eso está en Hechos 13:1, donde está Níger, Lucio de Cirene y Manén, ¿ok? Había muchísimo trabajo, creyentes abundando, ¿no?, creciendo más, viniendo a la fe, ¿no? Ahora, para entender exactamente lo que estaba pasando aquí, o el centro del conflicto, mis hermanos, es necesario entender cómo funcionaba o cómo operaba, ¿no?, la iglesia primitiva. Ellos acostumbraban, no voy a entrar mucho porque ustedes ya ubican, ¿no?, pero ellos tenían sus reuniones ágape, ¿ok? Previo a la cena del Señor, ¿no? Tenían sus reuniones ágape, eran banquetes donde ellos comían comida abundante, se reunían. Entonces, ellos, esta cena, este banquete estaba conectado a la cena del Señor. Pablo nos habla mucho en Corintios, ¿no? Ustedes tienen ahí Corintios 11, pero estos primeros creyentes se reunían, ¿no?, para celebrar la cena del Señor. Y aquí surge un asunto, y es que cuando los no judíos, ¿sí?, los no judíos, es decir, los gentiles, pues se salvaban, eran añadidos a la iglesia, compartían la mesa, ¿sí?, pero los conflictos con los judíos crecieron, porque los gentiles tenían un trasfondo pagano. ¿Estamos de acuerdo? Tenían un trasfondo pagano, ¿sí? O sea, que es la unión entre la iglesia, ¿no?, judíos y gentiles, ¿no? Habían sido idólatras, estaban acostumbrados a comer carne ofrecida a los ídolos. O sea, para ellos es carnitas, es los tacos, ¿no? O sea, échala, ¿no? O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Comían carne de cerdo y muchos otros animales, ¿no?, que en la ley de Moisés pues están nombrados son impuros, ¿no? Pero para ellos no era un conflicto, ¿sí? Habían sido así criados. Pero por el otro lado están los judíos que no comían animales impuros,
¿sí? Tenían ciertas regulaciones. Nada que había sido sacrificado a los ídolos, ellos comían. O sea, no, estaba lejos de su mente, o sea, no podían, ¿no? ¿Qué fue lo que se concluyó hacer? Pues para que no se ofendieran los creyentes judíos, ¿no? Pues bueno, se ideó poner 2 mesas separadas. En una de ellas se colocaban los alimentos preparados acorde a todos los procedimientos y rituales judíos, y entonces estaba la otra mesa de los gentiles, ¿no? Para los no judíos. Pablo comía en la mesa de los no judíos. Él entraba, ¿no? Pero pues entendemos que pues para él no le causaba ningún conflicto. O sea, él enseñaba que no había ninguna diferencia, que no te ganabas el favor de Dios por comer o no comer, ¿sí me entiendes? No había ninguna diferencia. Comer carne, más bien no comer carne no te ponía en una mejor posición delante de Dios, ¿no? Ahora, hay muchos detalles al respecto, pero trata de entender todo el choque que era para los judíos y gentiles esta unión, ¿no? Esta formación de la iglesia. El asunto de la circuncisión ya había quedado resuelto, ¿ok? Ya podemos cerrar la página, ya quedó resuelto ya en Jerusalén, ¿ok? Pero había muchos aspectos en los cuales los judíos batallaban en su mente. Es que tenemos que entender por qué, ¿no? Ellos batallaban mucho. Y uno de esos era el tema de la comida. Batallaban en el tema de la comida, ¿sí? Para los judíos la comida era algo muy importante. Era más que importante, era sagrada la comida, ¿sí? Era muy importante. No era solamente comer, era que la comida tenía un significado muy especial, ¿sí? La comida representa comunión, ¿no? Tú invitas a comer a alguien con el que quieres comer, ¿no? ¿O no? Hoy vamos a comer, ¿no? Comemos juntos. ¿Por qué? Porque quieres tener comunión, quieres tener plática. Hay ciertas cosas que se relacionan, ciertos pensamientos íntimas con esa persona. Hay áreas en común, ¿ok? Entonces comes, lo invitas a comer. Bueno, la comida para los judíos era mucho más que esto, era sagrado, ¿sí? Déjame tratar de explicarlo brevemente. Dios había puesto ciertas leyes alimentarias o restricciones, ¿no?, alimenticias en su pueblo. Tú las puedes encontrar en Levítico 9, si quieres las leo, pero no creo. Okay. En Levítico 9 están ahí, ¿okay? Y otras citas. Y lo hizo por 2 razones. Una, es que estaba protegiendo a su pueblo, ¿no?, de que ellos no fueran a enfermarse por medio de consumir alimentos de otras naciones, ¿okay? Pero la segunda, la que queremos quizá recalcar, es que al él darles leyes alimenticias o dietas alimenticias, lo que estaba dando a entender es que estaba abrazando o tomando un pueblo para sí, ¿ok? Su especial tesoro, su pueblo especial, ¿ok? Ese es el significado, ¿sí? Era lo que decía estas leyes alimenticias, es decir, ellos son mi pueblo especial. Bueno, estas leyes, a medida que avanzó el tiempo, se hicieron más importantes, tomaron más fuerza, y como 150 o 200 años antes de Cristo, pues no se podía faltar a ellas, eran inviolables, ¿sí? Especialmente para los fariseos y escribas, especialmente para ellos, ¿okay? Un ejemplo claro de esto lo tenemos en los tiempos de Jesús, no vayas. En Lucas 15 es uno de mis pasajes favoritos. Todo Lucas 15, porque tú tienes la parábola de la oveja perdida, tienes la parábola de la moneda perdida y luego tienes la parábola del hijo pródigo. Y todas esas 3 hablan de un punto, ¿okay? Pero en esa parábola, al principio, se acercan fariseos y escribas y se acercan murmurando, diciendo, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, para ellos era algo muy delicado el hecho de que Jesús comiera con ellos. Y bueno, Jesús desarrolla toda la parábola de la oveja perdida ahí, después la moneda perdida, enseñando que todos los pecadores están perdidos. Él vino a salvar lo que se había perdido. O sea, entonces para Jesús comer con ellos, todos están perdidos. Para ellos, para Jesús todos están en la misma condición. ¿Estamos de acuerdo? Todos están en la misma condición. ¿O hay alguno que no fuera pecador? No, ¿verdad? Porque por cuanto todos pecaron, nos dice el apóstol Pablo, perdón.
¿Ok? Entonces, ahora, volviendo, Pedro es judío, ¿no? Y aunque se había convertido a Cristo, ¿sí?, pues esta comida que comían los gentiles era nueva para él. Él continúa, vamos a tratar de meternos un poco en la mente de Pedro. O sea, él sigue llevando estas dietas mosaicas. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que ya te brinco por allá Hechos, ¿no? 10, está muy bien, qué bueno, perfecto. ¿Sí? Pero él nunca había comido nada impuro, ¿sí? Lo mencionamos el miércoles pasado, pero vamos para allá, para Hechos 10, si me acompañas. Hechos 10, por favor. Hechos 10. Aquí vamos a leer del versículo 13 al 15. El Señor nos llevó por ese libro en la serie anterior y eso ha sido una bendición. Aquí Pedro está en la azotea, ¿no? En Jope, previo a ir a casa de Cornelio, y él recibe una revelación del Señor Jesucristo, ¿sí? Es una lona, es un lienzo que trae diferentes animales impuros, ¿no? Versículo 13 dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No. Cristo le estaba ayudando a Pedro por medio de esta revelación que sabía que Pedro iba a entender, ¿sí? Le estaba ayudando a entender que estos animales que eran impuros, bueno, ahora Dios los había limpiado. Ahora eran puros, ¿sí? Pero esto habla de los gentiles, de aquellos gentiles que creyeron en Cristo, en su resurrección, eran ahora parte de su pueblo, ¿sí? Cristo los había tomado para ellos, ¿sí? Acuérdense, Cristo forma de los dos pueblos un solo pueblo, judíos y gentiles. Esto está en Efesios, ¿sí? Entonces Pedro, entiende por medio de esta revelación dos cosas. Primero, que las leyes alimenticias se acabaron, no más. Hay que darle a las carnitas, ¿no? Segundo, ¿sí?, es el comienzo o la apertura para que los gentiles entren, ¿no? Pero eso no quita que para este punto Pedro no ha comido nada impuro. ¿Ustedes ubican otro texto? Yo puedo estar equivocado, pero yo no busco. ¿Ustedes encontraron algún otro texto? No hay otro texto donde él haya comido, ¿no? ¿Lo ubicas? O sea, yo no, en serio, es una pregunta sincera, ¿no? O sea, no ubico dónde, porque puedo estar diciendo un disparate, pero no ubico otro punto donde él haya comido. ¿Tú, Saúl, ubicas? Raúl. O sea, no había comido no había comido ningún alimento impuro. Entonces ahora está en un conflicto, ¿no? Entonces él llega a Antioquía, versículo 11, a ver a Pablo. Y bueno, ve estas dos mesas, ¿no? Una donde están los gentiles, otra donde están los judíos, con todos los alimentos, ¿no? La mesa de los judíos está acorde a las preparaciones y los procesos, ¿no?, judíos, ¿sí? Y bueno, Pedro llega ese primer día a la mesa de los judíos, Pablo a la de los gentiles, y de repente, pues Pedro ve que sacan las carnitas del michoacano, ¿no? No dice la Biblia esto, ¿no? Pero salen digamos que sí, que podemos imaginarlo, ¿no? Entonces consulta a Pablo si puede comer, ¿no? Oye, ¿puedo comer de las carnitas del michoacano? ¿No? Y Pablo le dice que sí, que la gracia está sobre Dios, la gracia de Dios está sobre judíos y gentiles, y que no obtiene mayor mérito por comer o no comer tal o cual cosa, ¿no? Dice, éntrale, ¿no? Cómelo, ¿sí? Y no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí Pedro en Antioquía? Pero entendemos que algo sucedió. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a enfrentarlo, ¿no? Quizás estaban comiendo, ¿no? Ya Pedro comía como lo acostumbraba, y al ver que llega visita, ¿no?, de Jerusalén, sin avisar, se espanta, ¿no? Que no me vieran aquí, y se espanta y se va, se aleja, ¿no?
Dejó las carnitas, regresó a su mesa judía, ¿no? Pero esto molestó a Pablo. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿sí? O sea, Pablo aquí está hablando a los Gálatas, ¿sí? Está leyendo la carta. No olvides que él está remarcando el hecho que él es independiente a los apóstoles, ¿sí? A los 12, pero es igual apóstol, ¿sí? Y él les dice: le resistí cara a cara a Pedro, porque era de condenar. Resistir proviene de un verbo que significa pararse en contra, oponerse, contradecir, ¿sí? Este evento es muy drástico, mis hermanos, muy drástico, ¿sí? Porque es un encontronazo entre el apóstol Pedro, que predicó lleno del Espíritu en Pentecostés, ¿sí? que sanó a un hombre paralítico, y ahora es confrontado por el apóstol Pablo. O sea, es muy drástico este evento, ¿sí? Ellos, como vimos, ambos fueron escogidos y llamados a predicar, cada uno en su campo, ¿no? Los judíos y los gentiles. Dios los llamó para establecer la iglesia, ¿no? Estudiamos Hechos, lo vimos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, pues podemos partir el libro en dos. Sí, el libro de Hechos se parte en dos. Del capítulo 1 al 12, el que predomina, ¿quién es? El apóstol, ¿qué? Pedro, ¿eh? Pedro. Y del 13 al 28 como que desaparece y sale Pablo, ¿no? Bueno, en el versículo 11 dice que Pablo, al ver esta actitud en Pedro, le resistió cara a cara por su actitud, porque era de condenar, ¿no? Y cuando dice condenar, no es que esté hablando de una condenación con respecto a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es inamovible, nuestro Dios no cambia, ¿sí? Nuestra salvación es firme, está guardado, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿okay? ¿Sí? A lo que se refiere es que con su actitud estaba pecando, era de condenar, estaba pecando contra los gentiles, contra los creyentes, contra los judíos también, o sea, judíos creyentes. Estaba pecando contra sus hermanos, ¿sí? Al rechazar a los gentiles, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, por medio de aprobar que los judaizantes estaban en lo correcto. La Reina Valera dice era de condenar. La Nueva Biblia de las Américas dice porque él era digno de ser censurado. La Nueva Traducción Viviente dice porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Y esto nos deja una enseñanza. Si Pedro, mis amados, si Pedro es confrontado por su actitud, ¿no?, al pararse momentáneamente del lado de los judaizantes, lastimando a creyentes, pues ninguno de nosotros debíamos de espantarnos o de pensar que estamos exentos de ser confrontados si nuestra actitud lo amerita o lastima el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy lastimando el cuerpo de Cristo, tengo que ser confrontado, ¿sí? Y aquí lo amerita porque Pedro, con su conducta, estaba dándole ventaja a los judaizantes al rechazar a los gentiles. Es como que Pablo le dice: pero Pedro, o sea, tú acabas de escuchar lo que hablamos en Jerusalén, y Pedro, estuvimos de acuerdo. O sea, estuvimos de acuerdo con Jacobo, con Juan, con Bernabé. La salvación es solo por gracia, no te la ganas por lo que comes. Además, Pedro, tú estuviste en aquella visión de lienzo. Tú viste cuál es el entendimiento que te dio el Señor Jesús. De los mismos labios Él te enseñó que todos los alimentos son puros y que los creyentes son iguales. Pedro, tú mismo te levantaste en el concilio y valerosamente defendiste esto. Tapaste la boca a los judaizantes. No vayas, pero escucha las palabras de Pedro, ¿sí? Hemos mencionado a Jacobo en esa parte, ¿no?, del concilio. Pero ahora escucha la parte de Pedro, cómo se levanta ferozmente ante los ataques de los judaizantes, ¿sí? Él dice en Hechos 15, del 7 al 11, dice: y después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros, y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre ellos
sobre el cuello, perdón, de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Cuando está hablando de yugo, aquí está hablando de la ley, ¿sí? El yugo de la ley. La ley jamás salvó a nadie, ni la ley jamás salvará a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Su ministerio, ¿sí?, no es salvación, es condenación. ¿Estamos de acuerdo? No es justificación, es mostrarle al pecador su pecado, su incapacidad de ser salvo, y entonces conducirlo hacia Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la ley, ¿sí? Bueno, estos judaizantes, ¿no?, estaban poniendo peso sobre los creyentes, ¿sí?, que llevaran una carga de rituales sobre ellos como para, si así obtuviesen su salvación, ¿sí?, pero que ellos no estaban dispuestos a cargar ni uno de ellos, ¿no? Pablo concluye su participación en el concilio diciendo: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Sí? Entonces, fíjate, este mismo Pedro ahora está olvidando todo esto, está olvidando todo lo que había pasado y con la valentía con la que se había parado ante estos judaizantes, ¿no? La forma en la que, ya voy a acabar, llevamos media hora, órale. La forma en la que está es el verbo, cuando Pablo dice resistí o me opuse, cara a cara, ¿sí?, está bien difícil de leer, es un verbo pasivo pluscuamperfecto perifrástico, ¿no? Pero lo que significa es que es algo que ya había pasado, pero que se había convertido en una posición resuelta, en algo constante, ¿ok? Es algo del pasado, pero que siguió de manera constante, ¿sí? O sea, como si yo digo, él creía que estaba haciendo esto, ¿sí? Es algo pasado, pero fue algo constante, ¿sí? Bueno, este verbo, cuando dice, es algo que sucedió, perdón, es algo que sucedió en el pasado, pero que no continuó. Eso es lo que significa. Perdón, me confundí con... Es algo que sucedió en el pasado, borra eso, ¿sí? Que sucedió en el pasado, pero llegó a un fin. Es que estoy confundido con otro verbo difícil, ¿no? A lo que se refiere es que fue algo que Pedro hizo, pero que no significa que él siguiese continuando o que continuase cometiéndolo, ¿sí? O sea, el apóstol Pedro pecó, y eso es lo que quiero hablar. Este es el punto, ¿no? Pecó, pero corrigió. Qué importante es eso. O sea, cuando pecamos, corregir. Él corrigió, ¿sí? Los apóstoles fueron escogidos, ¿ok?, para predicar las sagradas escrituras, ¿ok? Las escrituras no contienen ningún error, ¿lo crees? Las escrituras no contienen ningún error, son verídicas y son inequívocas, ¿no? ¿Cómo se llama? Inerrantes. Gracias. Son inerrantes, ¿sí? Según de Timoteo 3:6 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí?, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios es verdad e inerrante. Un teólogo llamado John Frame dijo: lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Así, nada más. Así. Cuánta verdad, ¿no? Entonces, mis amados, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así que la palabra de Dios es inerrante, pero eso no quiere decir que los apóstoles no hayan cometido fallas. No quiere decir que los apóstoles no hayan cometido o tomado malas decisiones. No quiere decir que los apóstoles no hayan pecado. Así es, que hayan pecado. Ahí me costó, o sea, porque, pero es que esto la Biblia nos enseña. No calla los pecados. No cayó los pecados de David, no cayó los pecados de Noé, no cayó los pecados de los apóstoles, ¿no? En el versículo 12, Pablo nos explica en qué consistía esta actitud que era de condenar, que Pablo confronta, ¿sí? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Aquí está el centro, porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿sí?
El miedo, mis amados, muchas veces tiende a llevarte a conversaciones, ¿sí? que muchas veces sabes que debes de hablar, ¿sí? Pero no las hablas. ¿Sí? El miedo muchas veces trata de llevarte a complacer a todos, ¿sí o no? Oye, hermano, no, llega el pastor y le dice, oye, hermano, ¿me puedes ayudar con esto? Y, y tú dices que sí. Y decías que sí porque pensaste que si decías que no ibas a estar en qué, en problemas. El temor te llevó a tomar una decisión equivocada. O sea, fíjate, hay muchas vertientes, no puedo mencionar todas, ¿no? El Señor Jesús enseñó en Mateo 5:37, es suficiente con que digan sí o no y nada más. Él dijo, si dicen algo más, seguro viene del maligno. Es otra traducción, ¿no? O sea, que tu sí sea sí, que tu no sea no, todo lo demás proviene del maligno. Así. Oye, ¿me prestas esto? No. Oye, ¿me prestas esto? Sí. ¿Vas a venir? Sí. ¿No vas a venir? No. ¿Sí? El temor muchas veces nos quiere hacer sus presas, ¿sí? Y ninguno de nosotros está exento de eso. El apóstol Pedro no lo estuvo, ¿sí? Después de que Pedro estuvo varios días en Antioquía comiendo con los gentiles, pues llegaron estos judaizantes un día haciendo creer que venían de parte de Jacobo, ¿no? Recordemos, Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús y líder en la iglesia de Jerusalén. Escuchen, ¿tiene algún sentido que él enviara judaizantes después de que habían hablado y habían estado en paz y habían creado un ambiente armonioso donde el Espíritu Santo se podía mover? ¿Había algún sentido en enviar ahora una embajada a revisar cómo estaba todo? Ahora tratar de estar. Por supuesto que no. Por supuesto que no, ¿sí? Esos de la circuncisión eran falsos. Al menos yo me inclino por este lado, ¿no? Y eran falsos y llevaban un falso mensaje, ¿sí? Llevaban una falsa charola, como que Jacobo los había enviado, ¿no? Eran impostores judaizantes, pertenecían a aquel grupo de los judaizantes de Hechos 15 que dijeron que si no se circuncidaban no podían ser salvos, ¿no? Bueno, aquí están de nuevo, pero en esta ocasión ya no es el tema de la circuncisión, ahora es el tema de la comida. Ahora es el tema de la comida. Insisten. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿cómo estaban insistiendo? ¿Quién sabe? Quizá con su aparición o con su repulsión a los gentiles. Pero sea como se estaban insistiendo en que los judíos tenían que comer con judíos y los gentiles con gentiles. Ahora, el versículo dice que Pedro comía, ¿sí? Pero este verbo sí es el que apunta que está constantemente. Es algo que se hace constante. O sea, comía carnitas todos los días con los brothers. Todos los días comía con ellos. Algo habitual. Participaba de los ágapes con los hermanos. Disfrutaba la comunión, el amor con los hermanos, rodeados del amor de Cristo, de la libertad que Dios les había dado, ¿sí? Y todo estaba bien hasta que llegaron estos hombres de la circuncisión. Y entonces el miedo, ¿qué hizo? Embargó a Pedro, perdón. Y de hecho en este versículo 12, esta forma del verbo lo encontramos en los tres verbos, ¿sí? Es decir, que se hace constantemente, ¿sí? Está Pedro comía, es el primer verbo, comía con los gentiles, ¿sí? Dice después que vinieron, se retraía y se apartaba. Son verbos continuos, ¿sí? El primer verbo, como dije, es que comía a menudo con los gentiles, y los otros dos verbos, se retraía o se alejaba, expresan pues que cuando la embajada supuestamente de Jerusalén, ¿sí ven las comillas? Supuestamente de Jerusalén llegó, Pedro, ¿qué hizo? Empezó a reducir su contacto social con los hermanos. No estaba. Aquel punto no era la circuncisión, eso ya había quedado resuelto ya en Jerusalén. El tema era la relación general con la ley mosaica, ¿sí? Con todas las costumbres de estos nuevos creyentes. Pregunta, ¿es acaso que lo que estaba pasando aquí es que Pedro tuvo miedo, ¿sí?, de que por comer con gentiles a los cuales Cristo compró, esto causase una rivalidad, hermanos, con los que estaban allá en Jerusalén?
y entonces que su prestigio se viera afectado? ¿Creen que haya sido una opción? Sí, claro que sí. ¿Por qué Pedro, que se había levantado tan valerosamente en el concilio, no hizo aquí algo o dijo algo? Quizá el temor lo llevó a una mala conclusión y dijo, bueno, allá en Jerusalén se hablaron y se resumieron cosas acerca de los gentiles, pero no acerca de los judíos, por lo tanto yo tengo que seguir con esto. Tuvo temor y ese temor lo llevó a actuar de una manera hipócrita. Y escucha, el punto es que no solamente él actuó de una manera hipócrita, actuaron también hipócritamente los judíos que estaban ahí y aún Bernabé. Eso lo vamos a hablar el siguiente miércoles, pero eso se contamina. Eso influye en la vida de otros, ¿no? Pedro se retrajo de los gentiles, ¿no? Y ese verbo es un verbo que no voy a mencionar ahorita, porque no sé cómo se menciona, cómo se pronuncia, ¿sí? Pero lo que da la idea, o la idea que nos arroja, es la de una táctica militar de un grupo que se aleja en una guerra contra el enemigo y lo hace, ¿cómo se llama? Paulatinamente, ¿sí? Sí. Es lo que hace un grupo militar, se aleja, ¿sí? Lo hace de manera gradual, lo hace. ¿Por qué lo hace así? Porque está buscando su libertad y está buscando sobre todo su seguridad. ¿Sí? Bueno, el temor hizo que Pedro hiciera esto, buscara las excusas perfectas en su mente, ya tenía un ritualismo bien establecido, ¿sí? Ahora tiene la influencia de estos judaizantes, toma su conducta, lo invitan a comer, ¿y qué hizo? Se alejó, poquito a poquito se fue alejando. Poquito a poquito se fue alejando, gradualmente. Lo buscaban y ya no estaba. Le mandaban una invitación y no, la rechazaba, los bateaba. Decía que estaba ocupado. Y los hermanos se preguntaban, ¿y dónde está Pedro? Ya no estaba, se había alejado de la comunión con los hermanos. O sea, el temor de Pedro, mis amados, no era que los judaizantes le pudieran hacer algo, ¿sí? Que lo pudieran matar, que lo pudieran... No, o sea... No era como que lo iban a apedrear como lo hicieron con Esteban, ¿se acuerdan? El Sanedrín. O sea, no era así, porque ellos mismos se llamaban a sí mismos cristianos. Entonces no era por ahí. ¿Cuál era el temor de Pedro? Bueno, que ellos le hicieran perder su popularidad, que le hicieran perder su prestigio, que le hicieran perder su lugar, ¿sí? Tuvo miedo a la burla. Él sabía que no había ningún problema con compartir los alimentos con sus hermanos. Ya Cristo se lo había enseñado. La molestia de Pablo es que él no haya comido por miedo a los visitantes. Y lo que está atrás de esto es que no era algo inocente, mis hermanos. Estar comiendo en la mesa de los hermanos y de repente levantarse, ¿sí? Y volver a la mesa de los judíos arrojaba un mensaje. ¿Cuál era? Hay algo bien mal ahí. Hay algo bien mal ahí. Yo me voy a retirar. ¿Sí? O sea, esas son las implicaciones. ¿Sí? Y la implicación mayor es que con esa actitud él estaba respaldando ahora la enseñanza de los judaizantes. ¿Te das cuenta? Le está dando la victoria a los judaizantes. Eso es lo que enseñaban los judaizantes, que tenían que hacer cosas para ser salvos. Un comentario dice esto: al rehusar comer con hombres incircuncisos, afirmaba implícitamente que aunque eran creyentes en Cristo, seguían siendo para él comunes e inmundos, y que los ritos mosaicos daban una mayor santidad que la justicia de la fe. Qué tremendo, esto está muy pesado. Era exactamente lo que los judaizantes creían, que la salvación era por ritos, que era por los méritos que ellos pudieran lograr. Esto ha estado siempre en la mente del ser humano, en el centro del ser humano. Esto no es nuevo, eso está desde el jardín del Edén. ¿Sí? Fue allá donde el hombre confeccionó su primer traje de hojas, ¿no? Fue ahí mismo, cubriendo su vergüenza. ¿Sí?
Bueno, el hombre no ha cambiado, trata de buscar por medio de obras cómo conseguir recompensas, ¿sí? Y era exactamente lo que estaban haciendo estos judaizantes. Sí, sí creían en Cristo, y lo peor es que sí podían hasta creer que era Dios, pero decían, pero tú también le tienes que agregar esto. Eso es desechar la gracia. Eso es desechar la gracia. Creer que alguien puede salvarse por obras es igual a desechar la gracia. Pablo dice ahí en Gálatas 2:21, por favor. Gálatas 2:21. Dice, no desecho, ustedes díganme cuando estén. Dice, no, gracias. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El comentario de un maestro de la palabra de Dios dice lo siguiente: los que insisten en que pueden ganarse la salvación con sus propios esfuerzos menoscaban el fundamento del cristianismo y declaran que la muerte de Cristo fue inútil. Qué grave es esto, hermanos. ¿Puedes ver que lo que Pedro hizo no fue inocente? Las implicaciones que tiene y las repercusiones que eso tendría. ¿Sí? Esa actitud lo que hacía era darle la victoria a los judaizantes. Ya, Pedro está con nosotros aquí en nuestra tienda. Ya está comiendo aquí con nosotros. ¿Sí? Y Pablo iba a enfrentar a Pedro. ¿Sí? Entonces Pedro tuvo temor, y el problema no es tener temor. ¿Sí? El problema no es tener temor. ¿Quién ha tenido temor aquí? Levanta la mano. Ay, bien valientes todos, ¿no? Todos hemos tenido temor, ¿no? El problema no es eso, o sea, el temor como dijimos al principio puede ser bueno en ciertas situaciones, ¿sí? El problema es que ese temor hacia los hombres lo condujo a rechazar a los hermanos, ¿sí? El temor te puede llevar a menospreciar, hermanos, menospreciar a los por los cuales Jesucristo ha muerto. Y en el deseo de Pedro de agradar a las personas que lo estaban mirando, ¿sí? Yo quiero quitar en veras mi corazón en eso está esta noche. Quitar sobre tus hombros el peso de querer agradar a las personas. No trates de agradar a las personas, que nunca lo vas a lograr. ¿Sí? En el deseo de agradar a las personas cayó en hipocresía, ¿sí? Y se llevó de corbata a otros, que es lo que vamos a ver el siguiente, ¿no? Entonces, para concluir, el miedo en muchas ocasiones va a llevarte, como dije hace un momento, a tratar de agradar a las personas. Pero escucha, no fuimos llamados a agradar a las personas. Puedes decir, uff, sino ¿a quién? ¿A quién? Uy, ¿a quién? Uy, ¿a quién? A Dios, mis hermanos. A Dios es a quien agradamos. Es al Señor. Fíjate lo que dijo Pablo en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. ¿Ya estamos? Ahí atrásito, ¿no? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Agradar a los hombres o querer agradar a los hombres va a hacer que te desenfoques de Dios. ¿Sí? Querer agradar a los hombres va a hacer que pierdas de vista al Dios que te salvó y al Señor, que como siervo debes de servirle. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No hay cuervos aquí, ¿verdad? Muy bien. Solo ovejas del Señor. Bien. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, mis amados, hemos sido hechos libres de la hipocresía y del temor. Libres de fachadas falsas, como dijimos el domingo pasado. El domingo pasado, ¿no? Libres del miedo. ¿Sí? Proverbios 29:25 dice, para los que anotan, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Amén. Solo por Cristo ese lazo de temor es roto por su obra en la cruz, y ahora
podemos servir y agradar a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Sí, sinceramente. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Ahí es donde tú sabes que eres amado por Él. ¿Sí? Por lo que Él hizo en la cruz en tu lugar, donde Él satisfizo, Cristo satisfizo la justicia de Dios. Él agradó al Padre. Él lo hizo. Fue lo que Él hizo en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces cualquier amor en esta tierra y cualquier agrado a los hombres palidece ante la obra de Cristo. Amén. Palidece. ¿Sí? Mi exhortación para ti esta noche es que busques más bien amar a los hermanos, como nos enseñaba José Luis el domingo pasado. ¿Sí? Como Dios te ha amado, ¿sí? Solamente preocúpate en buscarlo y agradarlo a Él. Amén. Vamos a orar y continuamos el siguiente miércoles si Dios permite. Padre, muchas gracias. Gracias por tu obra en la cruz. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar y ahora darnos el Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, nos dirige, nos recuerda las palabras de Cristo. Nos enseña que es a ti a quien tenemos que agradar, Señor, no a los hombres. Ayúdanos, Señor, que tú seas siempre nuestro temor, que tú seas nuestro miedo, Señor. Pero Dios, ayúdanos a no tener temor a los hombres. Que podamos ser como aquel hombre que dijo que el que había estado de rodillas, Señor, ante ti, Señor, podía enfrentar a cualquier hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos actuar con mesura, Señor, que podamos ser sabios en nuestro conducir y que podamos entender que ese Espíritu Santo, que el Espíritu que tú nos has dado, Señor, nos provee ese dominio propio, Señor, donde nosotros entendemos que no debemos dar lugar a agradar a los hombres, Señor, antes de agradarte a ti, Señor. Pedimos que nos libres del temor, Señor, que nos ayudes a conquistar el temor y la hipocresía en nuestros corazones y vivir solo para agradarte a ti, Señor, solo a Cristo. Te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias. Pedimos que lleves con bien a los hermanos, Señor, que tú les guardes, que tú guardes tu preciosa iglesia, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Te bendecimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén. Bien, hermanos, pues que Dios los bendiga. Nos vemos el